¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en 3 ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal? ¿Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas? ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Jadwe! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Tras permanecer 91 días en prisión preventiva en una cárcel de Santiago de Chile, el exalcalde de Recoleta e influyente dirigente del Partido Comunista de Chile, Daniel Jadwe, dejó su encierro a cambio, eso sí, de permanecer bajo arresto domiciliario total. A la salida de la cárcel, Jadwe en sus redes sociales afirmó: «Estoy muy contento con este fallo porque no ha dado por acreditado la comisión de ningún delito por mi parte ni mi participación en ello». Y agregó además que ahora se va a centrar en demostrar su inocencia. Jadwe lamentó todo el maltrato de todos los que se han ufanado y que han festejado la pérdida de la libertad de cualquier ser humano. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2022, Jadwe, como alcalde presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, que se ocupaba de que los vecinos de estas municipalidades pudieran acceder a medicamentos inalcanzables por su precio para buena parte de los chilenos, actuando, dice la Fiscalía, sin autorización ni conocimiento del directorio ni del resto de los socios municipales, habría provocado la falta de liquidez de la asociación, que habría tenido que ser liquidada. La audiencia que cambió las medidas cautelares del exalcalde duró 5 horas y era la tercera vez que sus abogados solicitaban la excarcelación. Esta vez, la jueza Paula Brito acogió la petición de la defensa de Jadwe, a quien el mismo tribunal el pasado 3 de junio mantuvo en prisión por considerarlo, atención, un peligro para la sociedad chilena. ¿Qué cambió esta vez? Bueno, pues la jueza argumentó que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay otras medidas menos gravosas para este tipo de delitos y consideró que Jadwe, pues claro, como ya no es alcalde de Recoleta porque tuvo que ser sustituido, ya no es un peligro para la sociedad. La prisión preventiva ha cumplido efectivamente el objetivo primero de sacar a Jadwe de la alcaldía de su municipalidad. El juicio y encarcelamiento de Jadwe tensionó las relaciones entre el Partido Comunista de Chile y el gobierno de Gabriel Boric, en el que participa el Partido Comunista después de que el presidente afirmara que en Chile no hay persecución política, como señalaba por el contrario la dirección del PC. La posición del presidente fue reafirmada por la ministra vocera, la portavoz del gobierno de Chile, Camila Vallejo, que es militante del Partido Comunista como Jadwe. Jadwe es un importante referente interno del PC, donde milita desde los años 90, después de haber formado parte, por su origen palestino, del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En el año 2020, el Partido Comunista lo nominó como precandidato presidencial y se enfrentó a Boric en unas elecciones primarias en las que perdió. La tesis de que Jadwe sufría una prisión política fue expresada, atención, por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien declaró que el exalcalde está preso por la jurisprudencia de Pinochet. El canciller chileno, Alberto Van Claveren, respondió con una nota de protesta a la Cancillería colombiana por las afirmaciones de Petro. Bueno, esto lo contaba Livio Pérez, nuestro corresponsal en Chile, hace unos días en Diario Red. Hoy hablamos de lo que para muchos es un nuevo caso de lawfare contra un dirigente político de izquierdas, en este caso en Chile. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Hablamos de lo que todo apunta a un claro caso de lawfare contra un dirigente de izquierdas, en este caso en Chile. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues vamos a ver cómo se ha ido armando poco a poco, ¿no?, este caso contra Jadwe y quién es quién en esta querella. Manu Levín, que está precisamente en Santiago de Chile, supongo que ha podido asistir al aquelarre mediático en un país donde, bueno, pues prácticamente no hay medios
de centro izquierda ni progresistas. Dentro de los grandes solo hay un pequeño grupito de medios alternativos y donde, bueno, la dictadura mediática del Mercurio y medios parecidos es una realidad. Cuéntanos, ¿qué se dice por allí? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, compañeros? Saludos desde aquí, desde Santiago. Tremendo, tal cual como lo cuentas. Siguiendo con ese quién es quién que decía Zugasti, pues vamos a identificar y vamos a ponerle nombre y rostro a algunos de los principales perpetradores mediáticos de esta operación. Hoy vamos a contar además con Hugo Guzmán, es director del Siglo, el periódico del Partido Comunista de Chile, lo que es el equivalente del mundo obrero acá, al que, bueno, pues tenemos muchas cosas que preguntarles. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, Zugasti. Bueno, pues hace algo menos de 2 meses, aquí en la base, ya contábamos, lo contaba Ina, un caso de lawfare en Chile que les prometimos que desde aquí íbamos a seguir muy de cerca. Era el caso de Daniel Jadue. Jadue, 57 años, arquitecto, sociólogo, era el alcalde de la municipalidad de Recoleta, en el sector norte de la ciudad de Santiago de Chile, de donde nos hablaba Manu. Es candidato presidencial chileno y una de las principales figuras del Partido Comunista de Chile desde hace décadas. También, por cierto, es una persona muy ligada a la causa palestina. Jadue contaba con un amplio apoyo popular en su alcaldía. En 2016 resultó reelegido con el 56% del voto y para el tercer periodo, el que estaba ahora mismo en marcha, 2021, logró el 64% de los sufragios. Pero el pasado mes de junio, una jueza decretaba su entrada en prisión preventiva, apartándole de su cargo en Recoleta y apartándole de muchas más cosas, como ahora veremos. Tras permanecer, como decíamos, 91 días en prisión preventiva en una cárcel de Santiago, Jadue fue puesto en libertad vigilada el lunes y permanecerá de momento en una situación de arresto domiciliario total. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que llevó a Daniel Jadue a la cárcel? O mejor dicho, ¿por qué y quiénes llevaron a la cárcel al alcalde comunista de Recoleta? Bueno, pues los cargos contra Jadue tienen que ver con lo que fue su gran proyecto de legislatura, las llamadas farmacias populares que él creó en 2015 y que empezaron en su propia municipalidad, en Recoleta. Recordemos que en Recoleta viven unas 150.000 personas y que hay un 31% de ellas viviendo bajo situación de pobreza, según, por ejemplo, datos de CEPAL. Esas farmacias populares ofrecían medicamentos a mucho menor precio y competían con las grandes cadenas comerciales y funcionaron muy bien. Funcionaron tan bien, de hecho, que se acabaron implantando en decenas de otras municipalidades en todo el país. Pues bien, en el marco de esa gestión, de esas farmacias populares, a Jadue se le acusa de una serie de delitos económicos, en concreto el de administración desleal, estafa, fraude al fisco y delito concursal. Y por esos cargos, una jueza asumió que su libertad literalmente resultaba peligrosa para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación y la encarceló. La verdad es que, cargos aparte, considerar un peligro para la sociedad chilena a Daniel Jadue sin antecedente penal alguno y que gestionaba una red de farmacias populares, no una red de narcotráfico, pues vaya, que no parecía un peligro inminente, digo yo, para la seguridad de Chile, como para meterle en prisión preventiva 3 meses. Pero ya se sabe que una jueza precavida vale por 2, sobre todo si se trata de enemigos políticos, ¿verdad? Bueno, pues al menos esa parece la tesis de muchas personas que vieron absolutamente innecesario el encarcelamiento preventivo de Jadue. Un encarcelamiento que ya, aunque hoy por hoy fuera declarado inocente, le impediría recuperar su cargo en la alcaldía de Recoleta, que podría haber ejercido hasta 2025. En esa misma línea, por ejemplo, opinaba, como decíamos al principio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el pasado junio se refería en Twitter a Jadue como un preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres. Esta opinión, por cierto, pues sentó fatal en la Cancillería chilena, donde no les gustó nada que Colombia cuestionara al Poder Judicial chileno. Pero, según la Fiscalía chilena, todo esto se remonta a la época de la pandemia, entre los años 2020 y 2022. Así que ya tienen el contexto. Pandemia por un lado, productos sanitarios por el otro. En ese entonces, Jadue presidía la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, la llamada ACHIFARP, además de tener la alcaldía de Recoleta. Bueno, pues según la Fiscalía, él, junto a los secretarios ejecutivos de ACHIFARP, ejercieron abusivamente de sus facultades cuando compraban productos para hacer frente al COVID-19 y dejaron una deuda a una única empresa llamada Best Quality Products, quédense con el nombre, que le reclama hoy 1.000 millones de pesos, una cifra equivalente a $1 millón,
aunque habría que decir, Pablo, que los querellantes van cambiando y bailando los numeritos de arriba abajo y la suma tampoco está muy clara. Un impago por material sanitario y que, de hecho, esa morosidad fue la que finalmente llevó a liquidar ese Achifarp, esa asociación de municipalidades con farmacias populares. Así que tenemos una empresa, Best Quality Products Spa, que presentó una denuncia contra Achifarp y contra Hadwe por no pagarles una deuda de más de $1 millón por la venta de productos como mascarillas, guantes y termómetros, atención, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, no lo olvidemos. Productos que la propia empresa reconoció que estaba vendiendo 10 veces más caros que su valor de mercado, aprovechando la coyuntura, aunque eso parece que se ha normalizado y no solamente en Chile, y parece que esto tampoco le interesa a la Fiscalía chilena, pero ya sabes, Zugasti, lo que nos dicen, que vemos lofer en todas partes, hasta debajo de la cama, que estamos obsesionados con el lofer, ¿no? Pues ¿por qué será? Y es que aquí hay mucha más tela que cortar que un simple impago, que una deuda de una entidad aparentemente mal gestionada y frente a la cual una jueza ha decretado una desproporcionada prisión provisional. En realidad, al caso le van saliendo aristas y vamos desbloqueando personajes que están implicados en armar todo este caso contra el alcalde comunista. Y la cosa se va complicando, Pablo, ya verás. Primero tenemos al representante legal de Best Quality Products Spa, la sociedad, ¿no?, que se querella contra Achifarp porque no le pagó el material sanitario acordado en pandemia y sobrepreciado, porque ya sabéis, el mercado es el mercado. Se trata de un señor que se llama Álvaro Javier Castro Robles y que es ingeniero comercial. Vamos, que se dedica desde hace décadas a hacer exportaciones e importaciones vendiéndole al Estado, pues, bueno, productos farmacéuticos, medicinales, alimentos frescos y también pues te hace consultoría de gestión, te hace un completo, vaya. En octubre de 2020 se descubrió que otra empresa suya, que se llamaba Frutti di Bosco, no se curró mucho el nombre, empaquetaba frambuesas congeladas provenientes de China y se las vendía a Canadá como productos orgánicos cultivados en Chile. Y tuvo que declararse culpable de 2 cargos criminales por hacer declaraciones falsas sobre estas exportaciones. Consecuencia de ello, bueno, pues recibió una pequeña multa y una pena de cárcel de apenas 4 meses que no cumplió, porque aquí ya se sabe, unos van a la cárcel y otros no tanto. Bueno, pues este señor presentó una autodenuncia contra la propia compañía, Best Quality, para poder acusar a Hadwe de cobrar bonos en insumos, en productos sanitarios. Y junto con ese señor, pues ha aparecido otro, que es también muy confiable, ¿no?, que es un chofer, que dice que él lo vio todo. No tiene pruebas, pero él lo vio todo. Es el famoso testigo clave. El chofer lo vio todo, bien. O sea, que la pieza clave de la acusación se la arrancan a un señor que antes prevaricaba con frutas del bosque y a su chofer, pero bueno, que son unas frambuesas comparadas con el pingüe negocio de la salud de las personas. En la pandemia, Best Quality jugó a lo grande y como los grandes, es decir, que en esta causa ya hablamos de otra liga de denunciantes. Sigamos con los nexos políticos, económicos y judiciales de todos estos querellantes contra las farmacias de Chile. Cuéntanos. Bueno, es que, de hecho, como dices, Pablo, hay una carta firmada por más de 1000 personalidades, diputados, activistas, periodistas, juristas, que enviaron a Fiscalía denunciando estos nexos. O sea, que no estamos locos ni vemos la oferta donde no lo hay. Tenemos también otra querellante, por ejemplo, de parte también de Best Quality, que se llama María Paz Guerra. María Paz Guerra es la hermana de otro exfiscal, de Manuel Guerra. Y Manuel Guerra ejerció como jefe de fiscales junto a la pareja de la actual fiscal persecutora de Daniel Hadwe, que se llama Giovanna Herrera Andreucci. Vamos, que de algo de este tema hablarían en las cenas familiares, digo yo. Pues esta fiscal, Herrera, ya en abril, cuando todavía no había causa contra Hadwe, advirtió de que podía detenerle si viajaba a un congreso al que le habían invitado en Venezuela. Insistimos, cuando ni siquiera estaba imputado, con lo que al final Hadwe decidió que no acudiría y que se quedaría en el país, que se quedaría en Chile. Y como digo, esto sucede en junio, pero ya entonces la fiscal le tenía ganas. Parece que sí, que le tenía ganas. Como sigamos tirando del hilo, se nos va a perder la audiencia, que esto ya que estás contando parece la serie Dinastía. Y aún nos quedarían 2 elementos más, que por ejemplo otra abogada querellante, Ximena Risco, que trabajó en el gobierno de Piñera, y otro, ¿no?, Mario Vargas, que los dos están vinculados con el penalista, también en prisión provisional por corrupción, Luis Hermosilla, que seguro que nuestra audiencia chilena conoce bien, la española quizá no tanto. Lo que queremos decir con todo esto es que este caso tiene detrás un entramado de intereses y de nexos políticos para los que la mala gestión de unas mascarillas en realidad era lo de menos. El caso es que Best Quality rechazó todas las opciones de pago que se le hicieron desde la asociación para poder saldar la deuda y a la querella iban sumándose enemigos políticos de Hadwe. Por supuesto, la operativa mediática le condenó incluso antes de ser imputado con un baile de cifras bastante confuso y una serie de acusaciones
pues ya como lo de siempre, ¿no? Yo lo vi, me dijo, yo pienso que, construyendo la figura de un malvado comunista corrupto y no de un caso de gestión pública, mejor o peor hecha, probablemente con muchos errores, sí, pero no hay un enriquecimiento personal en ningún caso. Si bien en el estadio procesal que nos hallamos no puede hablarse de pruebas, lo cierto es que el cúmulo de antecedentes expuestos, declaraciones de testigos e imputados, pericias, documentos, entre otros, dan cuenta de una forma de operar, un modus operandi, y actuar de los imputados respecto a la Asociación de Municipios, en este caso Achifar, que por decirlo menos impresiona por su nefasta y pésima gestión. Bueno, pues ya veis, con ese argumento se presentó la querella. Y una mención aparte, en todo esto lo tendría el papel que han jugado, como nos va a contar Manu, ciertas periodistas y ciertos medios absolutamente enfocados en hacer caer a Jadwe más allá de todo juicio. Pero en fin, que todo este proceso judicial y mediático, de momento lo que ha conseguido son varios objetivos. Primero, cargarse a la Asociación de Farmacias Populares y no enfadar al lobby farmacéutico y a todos los intermediarios que sacaban tajada de aquello. Después, bueno, pues despejar a Jadwe del panorama político, ya saben, presentarle, pase lo que pase, como el fusil quemado. Aunque ya no podía ser reelegido como alcalde ni volver a su puesto, por lo que decíamos antes, porque han pasado 45 días alejado de sus funciones y eso, según la jueza, pues claro, le inhabilita para el cargo. Pero es que no es que ha pasado 45 días alejado por gusto, sino porque estaba en prisión preventiva. Y no ignoremos dos elementos. Jadwe es una figura política con mucho peso en Chile. Ya había disputado unas primarias en 2021 contra Gabriel Boric, que ganó, que sin embargo Jadwe sacó el 39% y tras las cuales evidentemente apoyó la candidatura de Boric hacia el Palacio de la Moneda. Aunque no pueda ser de nuevo alcalde, es evidente que podía ser un perfil con muchas opciones políticas de futuro al que parece que se quieren bajar. Pues hablando de Boric, él no solo no ve lawfare en todo esto, sino que además salió en defensa de la solidez del sistema judicial chileno, algo que ha empeorado sus tensas relaciones con una parte del Partido Comunista. En declaraciones en junio a CNN afirmó: yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos generales. No voy a hablar de un caso específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país. Bueno, pues eso dijo el presidente en junio. También una ex camarada de filas de Jadwe, Camila Vallejo, ministra portavoz, afirmó que las medidas cautelares eran opinables, pero que desde el Ejecutivo no iban a intervenir ni a buscar incidir en la decisión de otro poder del Estado, porque los jueces son entes autónomos que funcionan y que son serios, independientemente de si nos gustan o no los casos. Eso dijo Vallejo. Hombre, sí, opinables desde luego que lo son, pero es que en este caso hablamos de una desproporción entre el procesamiento y las medidas de tal magnitud que la jueza pues al final ha terminado acogiendo el lunes la solicitud de la defensa de Jadwe y ha reemplazado la medida cautelar más gravosa por una medida preventiva que tampoco es una bioca. Estamos hablando del arresto domiciliario total, la prohibición de tener contactos con coimputados y el arraigo nacional. Y como la conducta anterior de Jadwe además ha sido irreprochable según la jueza de garantía y ya ha perdido su cargo como alcalde, pues claro, no existía riesgo de que administrara recursos públicos y el hecho pues no se podría volver a repetir. En fin, es magnífico cómo funciona el sistema judicial. Y ojo, cuidado, que con todo y eso también tuvo algo que ver en este fallo, en esta libertad vigilada que le han concedido la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que sugiere que no hay que aplicar la prisión preventiva si hay más de una opción para resguardar el objetivo en torno a llevar adelante esta investigación. Eso se llama el principio de proporcionalidad de la Convención Interamericana, ese que según Camila Vallejo es opinable, y hay que decir que además todo esto sucedía en la tercera audiencia de revisión, la tercera vez que ha tenido que pelear la defensa para poder sacar a Jadwe. En todo caso, la Fiscalía, aunque mejor pongámosle nombre, la fiscal Herrera, ha dicho que no están de acuerdo con esta medida, la de la libertad vigilada, y que que van a ir a por todas contra Jadwe. Y voy a destacaros un dato que daban en El Ciudadano, en el periódico El Ciudadano, que de 38 alcaldes o alcaldesas de derechas investigados actualmente por diversos delitos, funcionarios y de corrupción, solo 3 han pasado por preventiva, solo a 3 se le ha asignado cautelares menores, solo 3 cumplen pena remitida y hoy por hoy ninguno está en prisión. Por eso convendría detenernos en reflexionar qué persiguen cuando persiguen a Jadwe. Porque de fondo están las farmacias populares y lo que simbolizaron en un país como Chile
donde 3 cadenas, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, monopolizan el mercado de las farmacias privadas, una mexicana, una estadounidense y una chilena. Por eso el proyecto de Hadwe enfrentó desde el principio boicots desde los laboratorios. 8 laboratorios fueron sumariados por Salud Pública ya en 2016 y la cosa venía de antes por elevar los precios a las farmacias populares, entre ellas laboratorios como por ejemplo Pfizer, que seguro que les suena. Aún así, estas farmacias populares se han implantado en todo el país, aunque muchas ya pues han desvirtuado bastante el modelo inicial de Hadwe. Esas 3 cadenas que mencionaba Pablo controlaban entre el 80 y el 90% del mercado y los márgenes eran más del 50%. Los márgenes de beneficio. Hay un estudio interesante de un grupo de economistas sobre qué efecto tuvieron estas farmacias populares en el mercado chileno. Las ventas de la privada cayeron un 4%, pero quienes se cambiaron a la farmacia pública redujeron su gasto en una media de $140 anuales. Y esos efectos son eran más profundos, sobre todo para los consumidores que tenían enfermedades crónicas, que son los usuarios más comunes de las farmacias, sobre todo personas mayores y mujeres. Y en esos usuarios se centraron las farmacias populares, por ser medicamentos que requieren receta y que tratan enfermedades crónicas. Es más, los consumidores con ese tipo de enfermedades que se quedaron en la privada, aumentaron su gasto unos $6, pero los que se cambiaron a estas farmacias públicas lo disminuyeron en $538 al año. O sea, que imaginemos lo que eso significa para muchísimos hogares en Chile. Pero claro, las grandes farmacéuticas y toda esa cadena que hemos descrito de intermediarios, comisionistas, exportadores, operadores, ingenieros comerciales, como hemos dicho antes, pues se han quedado sin su trozo del pastel, ¿no? ¿Y a qué eso les suena? Como sabemos, la pandemia fue un contexto en el que muchos hicieron caja a costa de la vulnerabilidad y de la necesidad. De eso no cabe ninguna duda. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, aquí en España, mientras Rita Maestre, de Más Madrid, tendía la mano al alcalde Almeida para afrontar la crisis sanitaria porque todos estábamos en el mismo barco, 2 empresarios, Medina y Luceño, intermediaban en la contratación pública cobrando 1 millón de euritos en comisiones por importar material, mucho de ese material defectuoso, desde China con contratos públicos, y de aquella operación salió un yate de 300 euros nada menos. No hay preventiva para esto, sin embargo, deben estar surcando los mares en su yate. Tan a gusto. Y ya que hacemos memoria, tenemos también otro caso, ¿no? Por ejemplo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, que hizo fortuna en la pandemia para después intentar camuflar sus beneficios y ahorrarse 350.000 euros en impuestos. Lo hubiera dado para otro yate. Se embolsó 2 millones de euros por mediar entre 2 empresas en un contrato de compra-venta también de mascarillas, mientras 7.291 personas mayores morían en las residencias de Madrid porque no había medios y, como dijo Ayuso, pues total, se iban a morir igual. De ahí salieron un Porsche Panamera y un Maserati, que hay que ser hortera. Pero es que hay tíos como este señor que no los arreglas ni envueltos en Lamborghinis. Bueno, luego tenemos enriquecimientos ilícitos más populares, más castizos, como el caso Coldo, un ex asesor del PSOE acusado de crear una red societaria para la venta de mascarillas a las administraciones públicas. En su caso, el notable incremento patrimonial entre 2020 y 2022 fue de más de 1,5 millones de euros y los invirtió con su señora comprándose 3 pisos en Benidorm. Mucho mejor gusto, en este caso, que comprándose un Maserati. ¿Dónde va a parar? Va a parar. Pero a Hadwe de momento no le han encontrado ni Maserates, ni Rollis, ni apartamentos en Benidorm, ni en Valparaíso que fueran imputables a un enriquecimiento ilícito. Eso sí, le han embargado todos sus bienes y se ha cernido sobre él y sobre las políticas públicas que él impulsó una sombra de sospecha, ¿no? Una letra escarlata, algo habrá hecho. Y las farmacéuticas chilenas, bueno, pues podrán volver a dormir tranquilas. Y al margen de los hechos probados o de lo que termine dilucidando la justicia, dentro de unos años, pues ya hay un juicio mediático y social y mucha gente en la calle que repetirá esa mentira, ¿no? De que todos son iguales. Y eso es lawfare. Gracias, compañera. Cualquier oportunidad en que Chile tome un camino distinto al que ellos tienen pensado para nuestro país, van a volver a hacer un golpe. Quieren hacerlo para establecer el temor como el poder detrás del poder. Quieren inmovilizarnos y evitar que nuestro pueblo se levante, porque ellos solo respetan la democracia y la autodeterminación de los pueblos, mientras los pueblos se mantengan en el proyecto capitalista y neoliberal que ellos representan. Manu Levín, desde Santiago de Chile. Adelante. Aquí estamos. ¿Qué tal, compañeros? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Pues lo adelantaba al principio. Hoy simplemente vamos a ponerles nombre y a ponerles rostro, a señalar, como a ellos les gusta decir, pues sí, vamos a señalar
a algunos de los principales perpetradores de la operación de lawfare contra Daniel Jadue, a los perpetradores mediáticos, porque sabemos bien, lo estabais diciendo ya y lo hemos dicho unas cuantas veces, ¿no?, que el lawfare es un mecanismo que no es simplemente judicial, sino mediático judicial. Es una guerra sucia fruto de la acción concertada entre sectores reaccionarios del Poder Judicial y los poderes mediáticos para destruir a organizaciones o a figuras políticas que ellos consideran enemigas, ¿no? Y la operación contra Daniel Jadue no es diferente, al contrario, es bastante de libro, me parece a mí. Sabemos bien, además, que muchas veces incluso la finalidad última del lawfare no es necesariamente culminar en una condena, sino simplemente la destrucción reputacional, hacer pasar a esa figura por un calvario mediático judicial que, independientemente de cuál sea la conclusión final del proceso en su dimensión estrictamente jurídica, provoque un daño político. Y en eso tampoco es diferente el caso de Jadue, al que de hecho ya se le ha revocado la prisión provisional y que debería salir inocente del proceso, aunque ya sabemos que hay jueces que están dispuestos a todo, ¿verdad? Hace unas horas, sin ir más lejos, aquí en España se jubiló un tal Manuel García Castellón, que se ha pasado toda su carrera haciendo este tipo de cosas y que se ha ido de rositas a su retiro dorado en la más absoluta impunidad, ¿verdad, Manu? Así es, Pablo. En fin, hoy no se puede hablar simplemente, por lo tanto, de los jueces del caso Jadue, o en este caso juezas, en particular esta señora, Paulina Moya, sino que hay que hablar también de los operadores mediáticos, que han tenido un papel quizá más importante incluso en la construcción del lawfare contra el hoy exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, del Partido Comunista de Chile. Ha habido muchos operadores mediáticos que han participado en esta campaña de destrucción política y personal, como os podréis imaginar, pero vamos a señalar a dos de ellos, seguramente los más importantes. Uno no podía faltar, ya os estaréis imaginando cuál es, porque siempre que hablamos de la derecha mediática en Chile aparece este democrático periódico defensor del Estado de Derecho y de las libertades de los chilenos, El Mercurio, el periódico de la familia Edwards. Los seguidores de la base, como decía, ya conocen bien cómo se las gasta este panfleto y el papel que jugó, por ejemplo, como brazo mediático de la dictadura de Pinochet, función para la cual fue financiado con millones de dólares directamente por Henry Kissinger y la CIA, defendiendo el golpe de Estado contra Salvador Allende y alabando a los genocidas en sus portadas. Salvaron a Chile del marxismo, señalando en sus páginas a los luchadores por las libertades que posteriormente eran asesinados por el régimen pinochetista, participando directamente en la construcción de las mentiras oficiales sobre los detenidos desaparecidos en Chile. Decían que se habían matado entre ellos mismos o que habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en otros países, como es el caso de los 119, y dedicando portadas con grandes titulares a negar literalmente que existieran tales desaparecidos. El Mercurio persiguiendo a comunistas desde hace 100 años y hoy, volviendo a Daniel Jadue, los métodos pueden ser diferentes y desde luego que son diferentes, pero el ánimo quizá no lo es tanto, ¿verdad? Y el objetivo con el que se hace, que es sacarte de la política. Y esos métodos diferentes tienen mucho que ver con el intento de destrucción mediática, como estamos diciendo. Vamos a ver simplemente una portada del Mercurio, una del 4 de junio, hace pocos meses, que explica, yo creo, unas cuantas cosas sobre el caso de Jadue. Primero, el titular. La Moneda, es decir, el presidente Gabriel Boric, nos lo contaba ya antes Dugasti, se distancia de las críticas del PC al proceso de Jadue y enfatiza el respeto a las instituciones. Las instituciones funcionan, dijo el presidente de la República cuando metieron en prisión provisional a Daniel Jadue, que había sido su rival en las primarias para elegir al candidato presidencial de la izquierda, que cada cual saque sus propias conclusiones. Segundo, y a lo que iba, atención al primer párrafo de esta noticia, de este texto, que a mí al leerlo tengo que decir que me ha arrancado una sonrisa. Os leo. Dice el periódico pinochetista de los Edwards. Era el peor escenario para el Partido Comunista, y así ocurrió ayer. En las pantallas de la televisión se vio esposado al alcalde Daniel Jadue luego de decretarse la medida cautelar de prisión preventiva en el proceso por cohecho, fraude al fisco y estafa que enfrenta por las farmacias populares. Os lo voy a repetir. En las pantallas de la televisión se vio esposado al alcalde Daniel Jadue. De eso es exactamente de lo que va todo esto, y el Mercurio
lo sabe perfectamente. ¿Qué más da cómo acabe todo esto, ¿no? ¿Qué importa si finalmente Jadue sale limpio del juicio? En las pantallas de la televisión se vio esposado al alcalde Daniel Jadue. Esa es la clave del lawfare y, en fin, la transparencia y la obscenidad con la que el Mercurio lo enuncia a estas alturas de la película, pues, como decía, no puede a uno más que sacarle una sonrisa. Y tercero, lo que traía el Mercurio, pues justo debajo de esta página, ¿no? Un batallón de plumillas cuya función es, en este caso, atacar a la marca, a la organización política, que en este caso es el Partido Comunista. Analistas advierten impacto electoral para el PC ante situación de Jadue. Plantean que su sucesor, Fares Jadue, podría verse también perjudicado. La marca Jadue, relato de víctima de persecución, aumenta distancia de la gente. Va a traer consecuencias para el PC. El presidente del PC lanzó una amenaza. En fin, como muy transparente todo, ¿verdad? Lo que pasa aquí. Y hablemos ahora del otro puntal de la prensa en el lawfare contra Daniel Jadue, que habíamos mencionado menos aquí en la base hasta ahora, y que es La Tercera. La Tercera es un periódico que forma parte del otro gran conglomerado mediático chileno, Grupo Copesa, que en los últimos años prácticamente se ha equiparado a El Mercurio en términos de consumo y que concentra el 42% del mercado de diarios de Chile. Pluralidad lo llaman, el 42% del mercado de diarios en manos de un Grupo Copesa, y luego también está El Mercurio por otro lado, para que os hagáis una idea. Este diario es propiedad del empresario Álvaro Salle, que por la pinta parece un poco el alter ego chileno de Margallo, no me digáis que no, y que es el cuarto hombre más rico de Chile. Defensa de Jadue arremete en la corte y pide inhabilitar a 3 juezas que revisaron su causa. Ya veis que para La Tercera los abogados de Jadue no argumentan, arremeten como una peligrosa bestia salvaje. En La Tercera, las informaciones sobre Jadue se ilustran con fotografías en las que el exalcalde aparece con cara de un líder de una organización criminal sanguinaria que se acaba de deshacer de un cadáver metiéndolo en ácido. El día que se perdieron interceptaciones telefónicas a Daniel Jadue en otra investigación por cohecho. En fin, Leslie Ayala firma, quédense con este nombre, y Víctor Rivera. Pero más allá de matices lingüísticos y visuales, si por algo se ha caracterizado la campaña de La Tercera es por la frecuencia, la repetición, la percusión que ha mantenido todos los días, todos y cada uno, durante ya varios años. Os animo a que lo comprobéis por vosotros mismos. El periódico del cuarto hombre más rico de Chile ha publicado informaciones negativas sobre Jadue y ha tenido con ello un papel clave, no ya en la amplificación y en la difusión, sino en la construcción misma de la causa judicial. Ha sido tan brutal lo de La Tercera que nosotros aquí en la base no somos ni mucho menos, por supuesto, los primeros que nos fijamos en ello. Hay trabajos que ya se han hecho sobre este papel de La Tercera. La campaña de La Tercera contra Daniel Jadue, el periodismo traicionado, es un ejemplo. Y bueno, este será sin duda un caso que en el futuro se va a estudiar en las facultades de comunicación como un ejemplo paradigmático de campaña de destrucción mediática en el marco del lawfare. Esta campaña ha tenido lugar en particular mediante una de las empleadas de este periódico. Ya os decía hace un momento que os quedaréis con este nombre, y ya os decía al principio también que le íbamos a poner rostro a esta gente. Leslie Ayala. Esta señora tiene una auténtica obsesión con Daniel Jadue. No os he traído los cientos de grafismos, y cientos de publicaciones para no volver loco al pobre Xavi, pero os animo a que entréis un momento en Twitter y os fijéis simplemente en el timeline de esta periodista y busquéis las cientos y cientos de veces que menciona a Jadue y las cientos de publicaciones que hace sobre él, a veces varias en un mismo día. De hecho, Jadue se llegó a querellar contra ella y contra La Tercera por injurias, y acabamos con esto. ¿Os imagináis lo que pasó? Pues yo os lo cuento, para sorpresa de nadie. Ayala fue defendida por asociaciones corporativas del periodismo frente al terrible señalamiento de Daniel Jadue, y también por los tribunales, que rechazaron la querella. Noticia en La Tercera, todo queda en familia, 28 de septiembre de 2023. Por no ser los hechos constitutivos del delito de injurias, tribunal declara inadmisible querella de alcalde Jadue en contra de director y periodista de La Tercera. El cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la acción judicial interpuesta por el jefe comunal de Recoleta al considerar que no había méritos suficientes en el libelo presentado por el abogado Ramón Sepúlveda. Si el querellante se sintió ofendido y vio mermada su reputación,
pudo haber ejercido su derecho de aclaración, rectificación y respuesta frente a las expresiones que estima falsas, inexactas o poco claras, cuando éstas no han sido ejecutadas con el ánimo de injuriar, como es el caso. Dice la resolución que además destaca la importancia de la libertad de expresión. Repitan conmigo, queridos amigos, las instituciones funcionan. Funcionan de maravilla y la oligarquía en Chile funciona igual de bien que en España. Tremendo. Gracias, Manu. Desde nuestra perspectiva, el capitalismo lo que genera es pobreza, porque la riqueza la generan los trabajadores que producen, ¿no? Y lo que hace el capitalismo es generar riqueza pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo y pagándole al capital mucho más de lo que vale su aporte al flujo del trabajo. O sea, cuando nosotros decimos 1.800 familias en Chile ganan 2.000 millones de pesos al mes, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hay algún trabajo, por simple que sea, que valga 298.000 pesos? Nos acompaña Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo. Hugo, muchísimas gracias por atender a la base desde Santiago de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad estoy yo agradecido a ustedes que nos den la oportunidad de estar en este excelente y buen programa. Muchísimas gracias a ti, compañero. Bueno, como director del Siglo, ¿cómo analizas el tratamiento mediático que ha tenido en Chile el caso Jadwe, por llamarlo de alguna manera? Bueno, como decía Manu, yo creo que el tratamiento comunicacional o mediático en torno del proceso en el Jadwe se inscribe en lo que es el contexto mediático en nuestro país, donde hay una hegemonía informativa de parte de dos grandes consorcios, donde la mayoría de los canales de televisión están en manos de transnacionales extranjeras o de grupos financieros. Lo mismo ocurre con las radios. Hay una transnacional española aquí que es dueña de una gran red de radio chilena. Y entonces las líneas editoriales de todos estos medios básicamente han apuntado a un cuestionamiento político en torno de la figura de Daniel Jadwe, a golpearlo, incluso a desvirtuar o descontextualizar algunas de las situaciones que se han dado en torno de quién fuera el alcalde de Recoleta y dirigente del Partido Comunista. Esto tiene que ver sobre todo en cómo va instalando relatos, cómo va instalando percepciones que pueden ir más allá de las situaciones objetivas y muy concretas de un proceso judicial, el origen que tuvo y también el destino que va teniendo. En esto, por ejemplo, en los medios grandes, aquí nosotros de repente preferimos hablar de los medios grandes más que los grandes medios. Bueno, toda la consecuencia política que tiene esto. Daniel Jadwe tiene un liderazgo aquí en Chile, un liderazgo notorio, comprobable, y bueno, con este proceso a él lo sacan de la alcaldía de Recoleta, donde ha tenido una gestión de grandes logros sociales, que además ha marcado la agenda de proyectos municipales y de gobiernos locales, pero además con una intencionalidad de parar cualquier proyección política que tenga Daniel en los próximos meses. Nosotros vamos a tener el próximo año elecciones parlamentarias. Yo no estoy diciendo que él hubiera sido candidato, ya era una decisión de él, pero evidentemente esto perjudica, por lo menos en el marco institucional, lo que pudiera ser una perspectivación de Daniel Jadwe dentro de su liderazgo, aunque no lo va a afectar políticamente, porque él ya está instalado como uno de los líderes de la izquierda aquí en Chile. Entonces, ese tipo de cuestiones son omitidas en los medios de comunicación hegemónicos y que, insisto, obviamente han tenido un desempeño en la línea editorial de estar golpeando a Daniel Jadwe. Hola Hugo, ¿qué tal? Un placer saludarte desde la base. Bueno, lo ha comentado Manu, lo ha comentado Pablo, hemos hablado marcamos este caso en el problema del lawfare, y yo te quería preguntar, ¿el lawfare es una práctica habitual también en Chile? Mira, yo creo que el lawfare lo estamos recién conociendo en concreto aquí en Chile. No se habían dado situaciones incluso de la magnitud y el alcance que tiene el caso de Daniel Jadwe. Y yo creo que esto tiene que ver también con los avances que va teniendo la izquierda chilena y también con el posicionamiento de liderazgos como el de Daniel Jadwe, que es un liderazgo nacional.
Entonces yo creo que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar o advertir respecto a que se van a usar estas guerras judiciales en contra de las representaciones de la izquierda, del movimiento social, del movimiento popular chileno. ¿Cómo estás, Hugo? Un placer saludarte. En un país donde existe esa hegemonía de los medios corporativos que tú también describías, ¿no? Una situación que les permite no solo ya, digamos, destruir y sacar del partido a figuras políticas, como es el caso de Daniel Jadue, sino también marcar la agenda, imponer una agenda, imponer unos temas de conversación. Por ejemplo, bueno, hasta el punto de que en Chile parece que solo se puede hablar de la seguridad, de la delincuencia y de Venezuela. Entonces yo te pregunto si, en fin, además de promover iniciativas como las farmacias populares, ¿no sería necesario también desde las instituciones, cuando se tiene poder, promover medios populares para equilibrar esa correlación? ¿Qué opinas? Bueno, tú tocas un tema muy sensible, porque nosotros hemos hablado en estos días, incluso fue el periódico El Siglo cumplió 84 años y decíamos que nosotros la tarea que tenemos ahora es de superar el diagnóstico, ir más allá del diagnóstico negativo que hay respecto al sistema mediático chileno, y es comenzar a dar respuesta, comenzar a tener soluciones respecto a esta situación dentro de los marcos de carencia y dificultades que podemos sufrir, ¿no? Entonces, evidentemente que aquí en Chile debe haber un mayor compromiso del Estado, tanto a través de la legislación como de otras normativas que posibiliten la pluralidad y la diversidad en el sistema mediático. Yo les quiero decir que, por ejemplo, el avisaje estatal sigue siendo arriba del 70% que se le entrega a los grandes medios, a los grandes consorcios. A los medios alternativos, a los medios sociales, es muy escuálido el apoyo que se da en avisaje. Además, un avisaje que está mediado por agencias privadas de publicidad. Después también está la necesidad de hacer cambios en la legislación chilena que apunten a una mayor diversidad comunicacional. Y luego, claro, viene, por ejemplo, el papel que pueden cumplir los gobiernos locales, los municipios, respecto a promover medios sociales. Algunos lo están haciendo, porque hay medios comunitarios, hay medios municipales diversos, y eso obviamente que contribuye a romper un poco la hegemonía mediática que hay en nuestro país. Nosotros donde tenemos un problema grande se refiere a los medios de alcance nacional, porque los medios de alcance nacional en las distintas plataformas que puedan existir, obviamente son los que pudieran hacer un contrapeso a los que ustedes mencionaron en el programa, por ejemplo, el periódico La Tercera o el Mercurio. Es decir, no basta solo el desarrollo de medios comunitarios, sociales o sectoriales. Necesitamos también potenciar medios de alcance nacional que, insisto, en distintas plataformas puedan llegar masivamente a la población o incluso a nichos específicos. Y en esto, Manu, yo quería comentar algo. O sea, nosotros no le prendemos velitas solo a las redes sociales. Pensamos que hay que estar con los impresos, hay que estar con los medios digitales, hay que estar en la televisión, hay que estar en la radio, etcétera. Entonces, apostamos a la complementación de medios. Y en eso, evidentemente, se requiere de respaldos, de recursos que hoy no existen. Y en esto yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo diría que hay un déficit de comprensión dentro de la izquierda chilena. Yo creo que hay un déficit de la izquierda chilena en sus distintas expresiones respecto a jugarse por consolidar medios propios. En esto a veces hay cierta actitudes medias acomplejadas, medias temerosas, pero bueno, tenemos que asumirlo. Y incluso nosotros de repente tenemos vocerías del mundo de la izquierda progresista que prioriza por estar en los medios grandes a fortalecer o potenciar a los medios alternativos o a los medios opcionales. Entonces, el desafío que tenemos es inmenso, pero tenemos que asumirlo. Tenemos que ir ya más allá del diagnóstico y empezar a dar respuesta. Hugo Guzmán, director del Siglo, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias a ustedes. Os dejamos con un poco de punk zaragozano que ya en
los años 2000. Cantaban sobre el lofer. El juez de Chicharrica. Hasta mañana.